Esta mañana quiero compartirles una palabra que es muy importante porque nos va a seguir reafirmando en todo lo que estamos haciendo y sobre todo cómo nosotros reaccionamos ante diversas situaciones. Y fíjense que cuando Jesús llegó a esta tierra, como siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Él vino a enseñarnos como hombre lo que podíamos hacer también como hombres. ¿Sí? Hubiera sido muy diferente que él hubiera llegado como Dios y él nunca perdió su identidad, siguió siendo Dios, pero él actuó en la tierra como hombre empoderado por el Espíritu de Dios y eso fue lo que marcó la diferencia. Y por eso él se decía a sí mismo el Hijo del Hombre, para podernos recalcar la importancia de que lo que él podía hacer y ese modelo que él nos deja en todo lo que él hizo, era un modelo que también nosotros podíamos seguir como hombres, ¿verdad? Y en esta mañana yo quiero compartirte a través de esta palabra dos pensamientos, dos formas. Una es la identidad conforme a lo que Dios ha sembrado ya en nosotros como hijos y la otra es con lo que normalmente comenzamos a batallar. Primeramente, y todo es una continuación, es una secuencia que viene aquí en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 21. Y se los voy a leer en esta mañana, si tienes tu Biblia, Lucas 3, versículo 21, dice así: y aconteció cuando todo el pueblo era bautizado. ¿Quién bautizaba a todo el pueblo en ese entonces? Había uno solo, ¿verdad? Pobre, no tenía ayuda, pero era Juan el Bautista, ¿sí? Y Juan el Bautista todos los días estaba ahí en el Jordán bautizando y llamando a arrepentimiento, porque no nada más era métete aquí al agua, te das un chapuzón y listo. No, era precisamente llegar voluntariamente para poder decir: soy pecador, reconozco que he pecado y reconozco que tengo que nacer de nuevo. Y entonces se efectuaba públicamente este proceso del bautismo y había un nuevo nacimiento. Y entonces dice que todo el pueblo estaba ahí y estaban siendo bautizados, pero Jesús, y esto es lo importante, también fue bautizado. ¿Jesús necesitaba o no necesitaba ser bautizado? ¿Verdad que no? Pero como hombre, dándonos el modelo, él decidió decir: yo pongo el ejemplo y ustedes me siguen, ¿verdad? Entonces él también se bautiza porque acuérdense que no había pecado en él. Es el Cordero Santo, el Cordero libre de toda mancha, no había pecado en él. Entonces él no necesitaba realmente del bautismo. Y entonces una vez que él se bautiza, dice que el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado. Repite conmigo: tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Ahora di esto: yo soy tu Hijo amado. Otra vez: yo soy tu Hijo amado. Bien. En el siguiente capítulo, versículo 4, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado, ahora sí, por el Espíritu, en el desierto, por 40 días siendo tentado por el diablo, y no comió durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Qué curioso, ¿verdad? Pero no sé cuántos de ustedes han ayunado ya. Eso de que pasas un día, ¿verdad? A eso le llamamos ayuno. No que nos dejaron sin comer porque no había comida, eso no es ayuno, ¿verdad? Ayuno es voluntariamente decido no tomar alimento durante un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque eso me hace más sensible a Dios. Pero en este caso, él estuvo ayunando, pero dice que después de que pasaron 40 días, tuvo hambre. Imagínate 40 días sin probar alimento, y dice que al final, ¿sí? Nosotros yo creo que al segundo o tercer día ya estamos viendo el chef ahí en la
televisión y libros de cocina y ya se te está haciendo agua a la boca, pero Jesús dice que hasta 40 días después dice que tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Acuérdense que nuestras primeras tentaciones siempre van a ser sobre todo en lo material, en lo corpóreo, en lo carnal. Ahí es donde, en ese modelo que nos enseña Jesús, nosotros tenemos que aprender que lo primero que tenemos que vencer es aquello a lo que la carne llama. ¿Qué es lo que la carne llama? La carne quiere comer, la carne quiere deleitarse, la carne quiere descansar, ¿verdad? Cuando eso se hace en exceso o sin la guianza del Espíritu, entonces, ¿qué significa? Yo abro una puerta para que sea tentado. Y en pocas palabras le estoy diciendo al enemigo, te doy autoridad para que tú tomes un área de mi vida. Y es por eso que a veces cuando abrimos esas puertas, nosotros comenzamos a tener ataduras, pero ese no es el tema de la plática, solo quiero comentarlo rápidamente para que ustedes vean el contexto. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo, todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me han sido entregados y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo esto será tuyo. ¿Sí? Entonces, ¿qué le fue dado por autoridad legal al diablo, al enemigo? Todo lo que hay en este mundo, lo material, ¿verdad? Cuando yo soy bautizado, cuando el Espíritu Santo está en mí, comienzo a buscar ya primeramente las cosas de Dios, las cosas de su reino, para que lo demás me venga por añadidura, ¿sí? Porque Dios no está peleado con lo que creó. El problema es a qué estamos adorando. Ahí sí hay problema, ¿sí? Porque eso prácticamente comienza a traer y abrir otras puertas, como lo que es en sí la avaricia, ¿verdad? O la vanidad. Y aquí es donde viene lo importante. Dice, respondiendo Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le llevó a Jerusalén y lo puso en el pináculo del templo, es decir, en lo más alto del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, repite conmigo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí. Este pensamiento es muy importante y yo quiero que veas cuáles fueron las últimas palabras que le dijo el Padre a Jesús. Lo que acabamos de repetir, tú eres mi Hijo amado. ¿Qué le dijo Satanás? ¿Qué le dijo el diablo a Jesús? Si eres hijo, entonces haz esto. Cuando yo tengo a Jesús en mi corazón, cuando el Espíritu Santo está en mí, yo no necesito probarle a nadie que yo lo tengo y quién yo soy, porque sé quién está en mí. Sé quién es mi Padre y sé que mi Padre se complace en mí cuando yo hago su voluntad. Nadie puede venir a acusarme, nadie puede venir a decirme que no estoy haciendo la voluntad del Padre y a robarme mi gozo cuando yo sé que lo estoy complaciendo, porque sé que estoy en el centro de su voluntad. ¿Me entienden? Entonces son dos situaciones bien diferentes. ¿Cuál es el problema? Y a veces de lo que nos sucede mucho en nuestra vida es que levantamos lo que el enemigo quiere cuestionar. Y a veces tú dices, pues sí, tengo a Dios, amo a Cristo, pero hay algo que no me permite tener un gozo total. Hay algo que me está robando lo que hoy yo soy. Y eso es porque finalmente no hemos tenido
una experiencia en la cual yo tengo una conciencia de que soy realmente hijo. Cuando eso sucede, escucha bien esto, porque es la base de muchas cosas. Cuando eso sucede, es que yo ya me comencé a creer una mentira. Cuando hay una circunstancia, cuando alguien viene a mi vida y yo siento que mi gozo se me va, y eso, la noticia que me da, el comentario que sucede, o la circunstancia comienza a robarme mi gozo, ¿verdad? Que puede ser un proceso legal, puede ser una mala noticia que recibí, puede ser una enfermedad. Cuando yo veo que eso me está robando mi gozo, yo en ese momento tengo que ser alto, porque hay algo, hay una mentira que está diciéndome: tú no eres digno, porque a través de lo que tú hiciste, eso te pudo haber venido. Y comienzas a traer temor, y ese temor comienza a guiar tu vida. ¿Qué es el afán y la preocupación? La falta de fe. Y sin fe no podemos agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, yo tengo que siempre ir a mi verdad. ¿Cuál es mi verdad? Y esta es la verdad suprema de todo aquel que se llame cristiano o seguidor de Jesús o seguidor de Cristo, y no estoy hablando de denominación alguna. ¿Quién es cristiano? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el que sigue a Cristo? Es aquel que dice: Señor Jesús, yo te abro las puertas de mi corazón y te entrego mi vida para que tú comiences a hacer tu voluntad en mí. En ese momento, con esa oración, es más que suficiente para decir: yo ya recibí a Cristo y comienzo en mi caminar en Cristo, ¿sí? Entonces, eso me va llevando a que en el momento en que venga una situación, o venga una persona, o venga un médico, o venga un abogado, o venga un incidente de tráfico, o cualquier situación que pase en mi vida y me diga: oye, pasó esto, está sucediendo esto, mira, aquí hay un papelito, te llegó una demanda, aquí hay un citatorio, aquí está el dictamen de cómo salieron tus estudios médicos, y de repente tú ves que es una mala noticia, o no estás cumpliendo, por ejemplo, tus metas en ventas, o el negocio no va tan bien, y de repente eso, ¿qué sucede? Se lleva mi gozo. En ese momento, la receta es: yo tengo que hacer un alto e ir a mi verdad. ¿Cuál es mi verdad? Tengo un Padre que tiene complacencia de mí. ¿Sí? Tengo un Padre que me ama por sobre todo. Y no es un Padre como yo conocí tal vez a mi padre carnal. Es un Padre que me ama y me va a amar siempre. Es mi Padre celestial, porque en el reino no hay huérfanos, escúchame bien. Somos hijos legítimos, porque fuimos comprados a través del precio que Él pagó en la cruz, que fue su sangre. ¿Y por qué dio su sangre? Por amor a nosotros, por amor a mí. Repite conmigo: por amor a mí. Es decir, hoy soy hijo por la gracia de un Dios que ahora es mi Padre y que me ama y me amará por sobre cualquier circunstancia. Cuando yo declaro esa verdad, inmediatamente todo comienza a alinearse bajo la autoridad del nombre que es sobre todo nombre, porque Dios nada le preocupa y a Dios nada lo mueve de su trono. Él reina siempre en la misma forma y en la manera. ¿Tú crees que Dios de repente, mira a mis hijos, mira este híjole, pobrecito, y empieza a sudar y empieza a desgastarse? No, Dios es soberano. Dios tiene todo bajo control. Dios reina como ha reinado siempre. Y dice la palabra que el estrado de sus pies simplemente es la tierra. Imagínate el tamaño del Dios que tenemos. Cuando nosotros creemos que ese Dios que creó todas las estrellas, todo el universo y todo lo que hoy vemos es mi Padre, las circunstancias comienzan a cambiar.
Y comienza todo a transformarse y cada cosa comienza a tomar el lugar que debe de tomar. Un Dios grande, un problema pequeño. Un Dios grande, un hijo grande. Un hijo amado, una hija amada, un hijo del reino, una hija ataviada. ¿Sí? Tenemos todo y recibimos todo. Cuando vengan esos tiempos complicados, así como cuando Jesús estaba en el desierto. ¿Qué hay en el desierto? Soledad, carencia, hay hambre, falta de esperanza. Por eso fue llevado al desierto, para enseñarnos que en tiempos de aflicción y tiempos donde nosotros íbamos a cruzar por valle de sombra y valle de muerte, como dice el Salmo 23, y en esos desiertos, ahí nos acordáramos que tenemos un Padre que reina con autoridad y que todo se somete a Él y que todo va a obrar para bien en mi vida. ¿Dónde voy a crecer más en mi fe? Cuando es probada en el desierto, en tiempos donde yo realmente digo, hasta aquí, porque yo ya no puedo hacer más. Y en ese momento Dios comienza a hacer lo que mejor sabe hacer: milagros, maravillas, y a traer una respuesta constante en mi vida. Y eso trae un gozo para mí, porque yo ya sé que cuando pasé una prueba en ese desierto, Dios fue el que me ayudó, Dios fue el que me sustentó y Dios fue el que me dio la victoria. ¿Lo crees? Las victorias que hoy creemos que hemos tenido, muy probablemente no sean las mismas victorias desde el punto de vista que Dios ha visto. A Dios, déjame decirte algo, no lo impactamos con un gran negocio y decir, oye, mira, wow, cerré este super negocio. Tampoco lo impactamos, ¿verdad? A través de, con mis actitudes, decir, oye, mira, pues todos dicen que soy muy inteligente, me va muy bien, tengo una habilidad especial para hablar. Eso no impacta a Dios. Jesús, ¿con quién se asombraba? Con aquellos que tenían fe, aquellos que aprendieron a depender de Él, ¿sí? Y cuando yo aprendo a depender de Él, de Dios, ¿qué es lo que obtengo a cambio? Su corazón. Y si yo obtengo a cambio el corazón de Dios, Él se complace y obtengo todo lo demás por añadidura. ¿Qué debo hacer en estos tiempos? ¿Qué debo hacer cuando todo se complica? Lo que más le disgusta al enemigo. Y por eso Jesús nos da esta respuesta. Jesús dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando vienen los tiempos más complicados, las marejadas, los vientos, las lluvias, los terremotos, una respuesta que nunca va a esperar que hagas el enemigo, ¿verdad? De parte tuya, es comenzarle a adorar a Dios. Porque Él quiere venir a desestabilizarte. Él quiere venir a traer pavor y temor a tu vida. Quiere arrebatarte los planes que Dios te dio para darte un futuro y una esperanza. Pero yo en ese momento, si comienzo a adorarle y comienzo a alabarlo y comienzo a cantar, hay poder en tu nombre, Cristo. ¿Qué es lo que sucede? El enemigo no sabe qué hacer. El enemigo se comienza a morder las uñas, la cola, los cuernos, ¿verdad? Le da comezón y se va. Porque eso lo molesta. No permite, ¿verdad?, la presencia de Dios, que Él pueda seguir metiéndonos malos pensamientos o pensamientos donde venga calamidad a mi vida. Esa es entonces mi verdad. Ahora, fíjense bien en esto. Y quiero pasar un punto que es muy importante. En Lucas 4:16 dice la palabra esto. Vino a Nazaret, es decir, Jesús vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el tiempo de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Era una costumbre que los judíos que asistían a la sinagoga
les daban los rollos para que estos los abrieran y comenzaran a leer. Y la escritura se abrió, el rollo se habló, el Torá, ¿verdad? Que es lo que hoy está rigiendo al pueblo de Dios, al pueblo judío, el Antiguo Testamento, en Isaías 61, y aquí lo describe y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la verdad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. ¿Y Jesús qué hizo? Enrolló lo que era la Biblia en ese entonces, el Antiguo Testamento, lo enrolla, que eran unos rollos enormes, lo enrolla, se lo da al asistente, al ministro, se sienta y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y de repente hubo una voz que dijo: todo iba muy bien, todos estaban maravillados, Jesús ya había hecho milagros, pero hubo alguien que dijo: oye, ¿que este no es el hijo de José? ¿Que este no es el hijo del carpintero? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Que este no es el hijo de Pepe y Juan? ¿Qué anda haciendo ahora tan bien portadito? Ahora dice que se sabe la Biblia, ahora dice que hace milagros. Y comenzaron a cuestionar a Jesús. Siempre va a haber una voz que quiera quitarte lo que tú ya recibiste. Y en ese momento otra vez volvemos a nuestro estado anterior, donde dejo de reconocer quién es mi Padre. Por quien es mi Padre, yo he recibido ya una unción especial. Van a venir aquellos que digan: ¿y este quién es? Oye, ¿que este no es el Pepe? ¿Que este no es el que andaba portándose mal y que se emborrachaba y engañaba a su mujer y hacía todo esto? ¿Qué no es ese? ¿Y ahora de qué nos viene a platicar? Y ahora aquí dice que ora por nosotros y dice que si ora por nosotros nos va a sanar y va a traer una restauración. ¿Que este no es ese? Y empezamos, eso lo que nos trae a nuestra vida es decir: híjole, sí es cierto, yo puedo tomar dos opciones y creerme la palabra que el enemigo, que Satanás le dijo a Jesús, que le dijo: si eres el Hijo de Dios. Y de repente yo me puedo creer eso. ¿En verdad soy lo que me dijeron el domingo que era, lo que dice la palabra que soy? ¿En verdad soy hijo de Dios? ¿En verdad Dios es mi Padre? Y comenzó a dudar, ¿verdad? Comienzo a dudar. Y esa duda comienza a restar el plan maravilloso que tiene Dios para mi vida. Los que creyeron en Jesús, los que creyeron en Él, recibieron libertad, recibieron sanidad, recibieron milagros y recibieron un gozo nuevo en sus corazones. Pero resulta que los que no creyeron, los que no lo honraron, ¿qué sucedió? Simplemente pues no sucedió nada. Y quiero ponerte este ejemplo en Marcos 6:3. Comienza diciendo acerca de Jesús: ¿no es este el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y fíjate qué importante lo que dice después. Y no pudo hacer ahí ningún milagro. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿El Hijo de Dios? ¿Qué sucedió? De repente no funcionó.
No pudo. Él quería, pero no pudo. Él quiso hacer milagros. Él quiso venir por todo su pueblo, por Israel, y su pueblo no lo recibió. Y en ese momento, dice, él estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. Cuando nosotros estamos adorando a Dios, ¿sabes qué es lo que sucede? Viene una atmósfera de credulidad, viene una atmósfera de fe y en pocas palabras, viene su reino. La mayor parte de los milagros y de las señales se manifiestan a través de la honra que nosotros demos al que estamos adorando, que es Dios. Cuando yo deseo honrar a Dios, el entorno, mi entorno, comienza a cambiar y comienza a ser transformado. ¿Quiénes somos entonces los responsables de poder traer la presencia de Dios y que los milagros y el amor de Dios se mueva en este lugar? ¿Quiénes somos? Y en una ciudad, ¿quiénes somos? Nosotros, yo. Porque Él está hablando de que una ciudad completa comenzó a cuestionar a Jesús y la identidad de Jesús y dejar de creer que era el Hijo de Dios, y en ese momento se acabaron los milagros. Dice, Jesús no pudo. Ese es algo muy serio. Fíjense en esto. Israel probablemente es la ciudad que tiene más mezcla espiritualmente hablando. Hay musulmanes ortodoxos, hay musulmanes católicos, hay musulmanes cristianos, hay judíos ortodoxos, que son los de las trencitas, hay judíos mesiánicos, los que ya se convirtieron, hay judíos que pues simplemente están ahí, aman a su ciudad, pero no son creyentes de nada, ¿verdad? Digo, de Dios, pero hasta ahí llegan. Y hay también, ¿verdad? Cristianos y hay católicos. Es decir, hay una mezcla de diferentes denominaciones. El ambiente espiritual, imagínate cómo está. Hay un lugar de adoración judío y a espaldas está el segundo lugar de adoración más grande para los musulmanes, que es la Mezquita de la Roca. Entonces, acá está el Muro de los Lamentos y un paso atrás del Muro de los Lamentos está la mezquita. Y si caminas tantito más para allá, está otra iglesia, que es una iglesia católica, que es donde supuestamente Jesús ahí fue sepultado. Y hay otra donde Jesús nació, que es la de la Anunciación, y bueno, está una combinación terrible. ¿Qué es la diferencia en todo esto? Y eso es lo que yo quiero decirte en esto. Y cuando nosotros levantamos adoración en un lugar y comenzamos a llegar a ese lugar y traemos la atmósfera del cielo, no importa lo que exista ahí, en ese momento, esa atmósfera se cambia. Y se los comparto porque esto lo viví yo, mi esposa y yo, tangiblemente. Y hubo un grupo de cerca de 90 personas que cuando llegábamos a estos lugares que estaban tomados o estaban, digamos, administrados por denominaciones muy ortodoxas, ¿sí? Tanto musulmanes como católicos extremos, ¿verdad? Pero ese no es el punto, sino que el punto es que cuando nosotros llegamos a esos lugares y comenzamos a adorar a Dios y exaltar a Dios y a cantarle a Dios, 90 personas en el mismo espíritu, la atmósfera de ese lugar comenzó a cambiar.
las monjas, los sacerdotes que estaban ahí, bueno, comenzaron a asombrarse. Y esto fue totalmente verídico. Dijeron, hay ángeles en este lugar. Nunca nos había sucedido esto. ¿Qué es lo que ustedes traen? Es la atmósfera del reino. Es 90 corazones unánimes alabando y cantándole al Señor y valorando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y toda esa atmósfera de religiosidad que no permite que el Espíritu de Dios se mueva. La religiosidad es que las palabras del hombre y los formatos del hombre están por sobre lo que el Espíritu quiere hacer. Eso atrapa la presencia de Dios. Pero cuando llegan corazones que ponen a Dios y a la presencia de Dios en primer lugar, todo comienza a cambiar, todo comienza a redistribuirse. Y ahí se queda su reino, ahí se queda su presencia. ¿Me entienden? Esa es parte de nuestra labor, de lo que tenemos que hacer. Cuando llegó el día de Pentecostés, cuando estaban los discípulos reunidos, Jesús ya había resucitado y ya había ascendido a los cielos. Pero dice que sus discípulos, 120 de ellos, estaban en un aposento alto y estaban orando. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas. Y ahora viene lo importante. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían propiedades, bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, participando en el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué hermoso esto. Esto yo lo quiero para el almendro. Esto yo lo quiero, yo lo anhelo. Porque hoy que vemos cómo las aguas de afuera están tan turbias, cómo hay un río revuelto allá afuera en el mundo y hay tantas tinieblas, tantos accidentes, tantas enfermedades, tanta aflicción, tanto temor. ¿Qué necesitamos hacer como iglesia, como cuerpo en Cristo? ¿Qué necesitamos hacer? Estar en un mismo corazón, unánimes. ¿Cómo puedo estar unánime? ¿Nada más alabando a Dios? No. Ellos dice que hacían cosas por su prójimo. ¿Qué es más fácil? Fíjate en esto. El hombre siempre va a buscar en el otro hombre o una mujer en la otra mujer o así. ¿Qué es lo que va a buscar? Le voy a rascar en su corazón para encontrarle, a ver qué puedo criticar, qué hay de mal en él. Y cuando nosotros nos ponemos a ver lo negativo en los corazones de nuestro prójimo, yo te aseguro algo vas a encontrar. Porque somos imperfectos. Yo soy el primero que les digo y les pido una disculpa si he lastimado a algunos, si he hecho algo mal. Yo les pido una disculpa con todo mi corazón. Pero por sobre todo, y quiero decirles esto, nosotros no tenemos, en verdad somos, al ser humanos, cometemos tantos errores. Yo le pido a Dios todos los días sabiduría, que me dé sabiduría. Y que me dé mucho amor. Porque cuando tenemos esa sabiduría y ese amor de Dios, eso me va a permitir ver siempre en mi prójimo y que mi prójimo vea en mí el corazón de Cristo. Y el valor que tiene Dios en él o en ella para mi vida. ¿Sí? Jesús mismo dijo algo muy importante aquí acerca de uno de los dones. No hay profeta sin honra en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. ¿Sí? Yo le doy gracias a Dios porque en verdad cuando nosotros
estamos adorando a Dios, nuestro corazón comienza a ser cambiado y transformado. Y yo puedo ver en la persona que está a mi lado o la persona que está 2 filas adelante o atrás, puedo ver un corazón que es sumamente estimado en el reino de los cielos. Y si es estimado en el reino de Dios, ¿por qué no puede ser estimado aquí en la tierra? El que hospeda, el que honra a un profeta, recibe también bendición, la unción de profeta. Fíjense qué importante. Todos los que hoy estamos aquí tenemos diferentes dones. Y así lo ha establecido el cuerpo de Dios. Jesús mismo dijo, en unos de ustedes, unos para ser pastores, otros para ser evangelistas, otros para ser apóstoles, otros para ser maestros, ¿sí? Otros para ser profetas. Esos dones están latentes en cada uno de ustedes. Cuando yo bendigo a la persona que está cerca, aunque yo no la conozca, aunque me haya hecho algo, yo los bendigo. ¿Y qué sucede? Ese don que está en ellos es un don que yo lo recibo. Porque es un regalo que Dios ha puesto en las personas que están con nosotros. Y cuando yo comienzo a ver a mi prójimo de esta forma, yo lo comienzo a ver diferente. Ya no lo comienzo a ver con ojos carnales donde voy a criticar lo que él ha hecho o lo que él dice o cómo se mueve o en fin, hay tantas cosas. Hay tantas cosas, revistas completas, diarios en el periódico completos, artículos completos que lo único que hacen es criticar, hablar mal. Pero un ciudadano del reino de los cielos cambia la atmósfera amando al prójimo. No hay nada que pueda ser mayor que el amor al prójimo. Tú quieres desarmar a una persona, por más enojada y por más angustia y por más cosas que te haya causado en tu vida, dale un abrazo, ámalo, perdónalo. Jesús nos lo enseñó en el hijo pródigo, cuando el hijo llegó con el padre y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sí? Porque cuando yo te rechacé a ti, Padre, también rechacé a mi Padre Celestial. Y en ese momento, ¿quién es el más perjudicado? Yo, porque yo pierdo mi identidad. El rechazar al prójimo me hace rechazar a mi Padre. Y si rechazo al prójimo, rechazo a mi Padre, soy débil en mi identidad. ¿Me entienden? Y por eso Jesús fue tan claro en esto. Antes de que lleves una ofrenda al frente, primero es más importante que estés bien con tu prójimo, con la persona que está ahí. ¿Y quién es tu prójimo más prójimo? Primeramente tu familia. ¿Y quién es tu siguiente más prójimo? Aquel al que te ha lastimado, aquel con el cual no puedes tener buena relación. Porque qué fácil es amar, como dijo Jesús, al que te ama. Pero qué tal al que te hace la vida de cuadritos. Ahí sí. Y esa es una ofrenda agradable al Señor. Porque fue lo mismo que hizo Jesús por ti y por mí. Siendo pecadores, Él descendió de los cielos y se interesó por mí hasta dar su vida por mí. ¿Entienden? Hoy yo tengo que tomar esas decisiones, porque si en verdad queremos vivir lo mismo que vivieron estos primeros apóstoles, la fórmula ahí está. Amar al prójimo, compartían el pan, oraban juntos, estaban unánimes en un mismo corazón. Es una pena que las reuniones de oración llamemos y tan poquitos, porque la lluvia, la distancia, otra fiesta, otro lugar. Señor, yo vengo a adorarte, porque sé que si lo hago por lo menos una vez en familia, algo bueno va a suceder, algo bueno y maravilloso va a comenzar a suceder. Y yo le pido a Dios que en verdad también tengamos un lugar para poderlo hacer todos los días.
Yo quiero tener un lugar donde todos los días estemos alabando a Dios en las noches. No importa si llegan 5, 10, 20, no importa. Pero que estemos todos los días adorándole y exaltando y llevándole alabanza a Dios. Porque eso cambia toda una región, toda una atmósfera. Eso va a hacer que esta zona, Santa Fe, comience a cambiar. Esto va a hacer que simplemente por el corazón de unos pocos, ese río que se derrame directamente del trono de Dios comience a bajar y a fluir y traer una sanidad en toda esta ciudad que tanto lo necesita. Cada vez hay enfermedades más terribles y calamidades que vienen y no nos explicamos cómo llegan a nuestras vidas, sino simplemente nos someten a tristeza y a calamidad y nos roban nuestro gozo. Y yo te digo, ya basta. Y Dios nos dice, ya estoy cansado. Que no pongan atención si ya les di la fórmula, ya saben cómo es. Adoradores en espíritu y en verdad, estar unánimes en el mismo corazón. No critico al prójimo, no hablo mal de él, porque la maldición es para mí, se me va a rebotar. No, yo lo agarro y tomo la persona que está a mi lado y doy gracias a su vida y la bendigo. Y digo, gracias Señor por esta persona que está aquí a mi lado. Gracias Señor porque tú conoces su corazón. Gracias porque tú sabes qué necesidades tiene. Y si yo puedo ser de bendición para su vida y suplir unas de esas necesidades, te doy a ti la honra y te doy a ti la gloria, porque soy instrumento, porque más bendecido es el que da que el que recibe. Un corazón unánime, un corazón unido al corazón de Dios. Ese es el reino de los cielos aquí en la tierra. Eso es lo que queremos establecer y lo podemos hacer. Si 120 lograron convertir a miles, y es más, déjenme darles el dato, el primer día simplemente 3,000 vinieron a los pies de Cristo. 3,000, sus vidas cambiadas. ¿Por qué? Porque 120 dijeron, queremos eso, unánimes. No me importa, yo voy a dar, voy a compartir, no me importa. Yo estoy unánime, nada me va a robar mi gozo. Soy generoso, soy bueno, amo a Dios. Y dice la palabra que entonces Él comenzará a derramar más y más y más. Un carácter que opera de esta forma, amando al prójimo y adorando a Dios, ¿sabes qué es lo que produce? En los ríos hay caudales, ¿sí o no? Cuando nosotros a través de esta cultura de amar a Dios y amar a nuestro prójimo comenzamos a hacerlo constantemente, se produce un caudal. ¿Para qué? Para que el río que viene directamente del trono de Dios descienda. ¿Y sabes qué sucede cuando desciende su río? Dice que todo aquel que entre a ese río será sano. Y dice que hay frutos que vienen desde su reino. Los frutos que comienzan a venir de su reino son para aquellos que quieren deleitarse en Él, en su río de agua viva. Deleítate, deleítate. Ama a Dios, ama a tu prójimo y deleítate, porque las bendiciones comenzarán a fluir en tu vida y todos los días de tu vida, y nada podrá llevarse el gozo que Dios ha puesto en ti. ¿Lo crees? Gracias, Señor. Gracias, Padre. Yo quiero en verdad que estemos todos en el mismo espíritu, anhelando lo mismo. Y yo creo que el día de hoy debemos en verdad hacer un pacto con Dios. Pedir perdón. Pedir perdón. Estar bien con nuestro prójimo. Y que nada nos robe el tiempo de poder estar adorando a Dios. No es simplemente cantar. Los salmos que escribió David son letras, párrafos, si tú lo quieres llamar así, de agradecimiento. De decirle gracias, gracias Señor, gracias Padre. Corazones agradecidos, corazones humildes,
son los que traen respuestas de parte de Dios. Una iglesia donde sea conforme a su reino, donde haya gozo, donde haya paz, donde no haya injusticia, donde no haya enfermedades. Eso va a suceder y yo lo voy a ver y ustedes también lo van a ver. Yo quiero que el almendro sea un árbol sano, un árbol lleno de fruto, porque es lo que nos indicó Jesús. Mientras estemos en el mejor campo y con nuestro Padre, que es el labrador, y en la vid verdadera, que es Cristo, este árbol tendrá frutos y frutos y frutos y frutos, porque somos un árbol sano, y un árbol sano da buenos frutos. ¿Lo crees? Gracias, Padre. Gracias, Señor.